Hola, muy buenos días hermanos, es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Damos gracias al Señor por todos los devocionales que ya hemos podido compartir, muchos más de 100. Entonces damos gracias al Señor por este tiempo, gracias a los hermanos de la Iglesia Bautista de Tunal, un saludo, un abrazo y a nuestros amigos que en otros lugares también nos sintonizan. Gracias damos al Señor por estos medios. Y vamos a continuar compartiendo lo que el Señor nos enseña en el Evangelio según San Lucas. Vimos en nuestro devocional pasado que ya nuestro Señor ha iniciado un gran ministerio. Ya su fama se hizo pública su fama allí en el versículo 14 de Lucas 4. Y bueno, vamos a continuar hoy. Vamos a observar desde el versículo 16 y si el tiempo nos lo permite hasta el versículo 30. Entonces continuamos con nuestro devocional y permítame orar primero. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo, por lo que tú has hecho, por lo que tú eres tan perfecto y tan grande y por lo que tú permitiste que conociéramos de tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, dice el versículo 16 de Lucas 4, vino a Nazaret donde se había criado. Sí, él baja un poquito de Galilea donde estaba y va a ir hasta Nazaret, donde él se había criado. Tengamos eso muy en cuenta porque más adelante esto va a ser muy útil. Viene el Señor Jesús a Nazaret, donde se había criado, un día especial, el día de reposo. Aquí equivale a sábado y viene el día de reposo, donde dice, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Costumbre adquirida hace aproximadamente unos 500 años, no estoy dando fechas exactas, pero sí allí en el exilio, cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos estuvieron dispersos por muchos lugares y ellos vuelven también a su territorio y comienzan a ver sinagogas en diferentes lugares con el propósito de estudiar la escritura, pero también con el propósito de adorar a Dios, de conocer más del Señor y por supuesto, me imagino que estos varones piadosos de Dios tenían comunión unos con otros y conocían más la escritura. Entonces es algo especial lo que había allí en la sinagoga. Conforme a su costumbre se levantó a leer. ¿Qué pasó allí? Que al Señor Jesús, dice el versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Sí, el Señor halló este lugar donde estaba escrito y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros, si vamos a ver dónde dice esto lo dice en el libro de Isaías. Pero ¿sabes qué dice más adelante allí en Isaías? Dice, y el año de la venganza del Señor. Pero no, el Señor es tan perfecto y tan sabio que dice y lee solamente hasta aquí. Vamos a ver qué pasó. Hasta ahí era una lectura normal, como cualquier maestro, como cualquier rabino, como cualquier persona que entrara allí judía a la sinagoga podía haber hecho la lectura. No cualquier persona, eran hermanos ya reconocidos. Bueno, no hermanos, eran judíos reconocidos allí en la sinagoga, a los cuales se les daba el rollo para que leyeran. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bien, ¿qué nos irá a decir este? ¿Qué nos irá a decir ese Jesús? ¿Qué nos irá a decir Jesús? Recuerden, estaba en la ciudad donde se había criado. ¿Y qué nos irá a decir Jesús con respecto a esta lectura? ¿Qué les iba a decir? Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué especial! Hoy se ha cumplido. Yo creo que todos en estos momentos ya quedaban atónitos. Todos ya quedaban asombrados. ¿Cómo así que hoy se ha cumplido? Si aquí todo está normal. Si aquí usted es famoso, pero aquí, ¿cómo así que hoy se ha cumplido? O sea que este cumplimiento era un cumplimiento mesiánico. Al que solamente se le podía atribuir esto de que el Espíritu está sobre mí y que me ha ungido, solamente ese ungido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es algo especial. Mis hermanos, el Señor Jesús estaba hablando de una manera especial.
hasta aquí va a haber un antes y un después del texto. Y vamos a ver estos pobres. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí ya habíamos hablado de un excelentísimo, habíamos hablado de unos hombres piadosos de Dios, habíamos hablado de un sacerdote, hemos hablado de varias personas, inclusive hemos hablado del Señor Jesús. Pero aquí va a introducir el texto a los pobres. Y en el continuo desarrollo del libro de Lucas vamos a observar a los pobres. Y vamos a observar el propósito por el cual el Señor Jesús vino. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Gran propósito, ¿verdad? A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Los ojos de las personas fijas en Él. Y el Señor diciendo, hoy se ha cumplido esto. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero el versículo 22 que nos dice, y todos daban buen testimonio, dice que había mucho regocijo, ellos estaban muy contentos de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. ¿Sabe cómo se llama esto de dar buenas nuevas a los pobres? De sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esto se llama gracia. Es solo por gracia. ¿Lo merecían ellos? No. ¿Lo merecíamos nosotros? No. Pero solo por su gracia vinimos a ser partícipes de todo lo que el Señor Jesús vino a darnos. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí todo estaba muy bien, maravillados. Pero entró la duda a ellos también. Y ellos decían, ¿no es este el hijo de José? El carpintero, el que viene aquí los sábados, pero también trabaja entre semana allí en ese taller. ¿No es este? ¿Cómo así que se ha cumplido esta palabra? ¿Cómo así que este es el Mesías? Y aunque ya había fama y popularidad en esos lugares, ellos permitieron la duda y no creyeron. Desafortunadamente, dice el versículo 23, después de esa triste pregunta, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán. ¿Saben por qué? Yo no sé si el Señor Jesús escuchó estas palabras. Ellos tal vez codiándose el uno al otro, diciendo, oiga, este no es el hijo de José. Oiga, este no es el que trabaja ahí como carpintero. Este es el que se está volviendo famoso. Yo no sé si eso sucedió. Pero lo que sí sé es que ellos dijeron, no es este el hijo de José. Y el Señor, conociendo las intenciones de su corazón, porque Él conoce las intenciones del corazón de ellos, lo conoció en ese momento y conoce las tuyas y las mías. Y dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído y se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Les está hablando acerca de un evento que sucedió, de un acontecimiento que sucedió allí en Primera de Reyes. Dice, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón, sí, a una extranjera. Y vamos a ver también, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bien, les dice, mire, aquí en Israel pudo haber muchos leprosos y también muchas viudas, pero en esos dos acontecimientos y en esos dos eventos, ninguno de ellos fueron bendecidos con el milagro que Dios tenía para cualquiera que hubiera ido con fe a Él, sino otros extranjeros. Esto llenó de ira a las personas allí. Y dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, dice el versículo 28. Se llenaron de ira, se llenaron de rabia, y dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Oh, tan rápido ya el primer intento de homicidio para con mi Señor Jesús aquí en el libro de Lucas. ¿Sí? Apenas en Lucas 4
el primer intento de homicidio. Lo vas a ver allí también en Juan 5. Muy rápido, muy temprano en los evangelios, primer intento de homicidio para con mi Señor. Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Tremendo, ¿verdad? Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bien, ¿por qué quisieron matarle allí tan temprano? No era el propósito de Dios, pero una vez más vemos la grandeza del Señor y lo que Él dice y hace. Y su perfección la vemos una vez más. Pasó por en medio de ellos y se fue. Mis hermanos y amigos, es importante conocer el propósito de Dios. Mis hermanos, Él apenas ha venido con palabras de gracia en estos tiempos a decirnos que el Espíritu del Señor está sobre Él. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar un evangelio a los pobres, para dar unas buenas noticias a los pobres y para hacer algo más. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mis hermanos, estamos pasando por diferentes quebrantos. Ahí está nuestro Señor. Ahí está Él. Pero ¿podemos creer lo que Él dice? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Lo podemos creer? ¿Lo podemos vivir? ¿Acaso usted y yo no éramos esclavos del pecado y Él no nos ha traído libertad? ¿Acaso usted y yo tal vez no éramos esclavos de vicios, de males, de malos pensamientos, de malas formas y estábamos esclavizados por el pecado y Él vino a darnos libertad? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿No estábamos usted y yo ciegos? Y su palabra nos trajo luz a nuestros ojos. ¿No estábamos en tinieblas y pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz? A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos hermanos no hemos sido oprimidos por el mismo diablo? ¿Y qué tal ese ministerio del Satanás en estos tiempos? Ceguera espiritual, opresión, tener cautiva a la gente, estar en pobreza, en bancarrota. Es eso lo que vino a hacer el Señor Jesús, a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lleno de gracia eran sus palabras. El versículo 22 dice, ellos estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca, pero ese maravillamiento y ese sentimiento de maravilla y de estar tal vez agradecidos se acabó muy rápido. Se acaba tan rápido, mis hermanos y amigos, que va a decir, no es este el hijo de José, y se llenaron de ira después de que el Señor les dice, sí, pero les faltó la fe para creer en Él. Les faltó la fe para decir, sí, damos gracias a Dios por usted, Mesías. Sí, usted es el Mesías que ha venido. Y hoy día hay muchos, desafortunadamente, en estas regiones esperando al Mesías. Y es algo bien triste. Y dice, al oír, el Señor Jesús les dice, mire, había un gran hambre y una viuda de Sarepta, que no es Israel, recibió la bendición. Y también habían muchos leprosos, pero solamente un sirio fue sanado. ¿Por qué nos cuesta tanto creer en el Evangelio? ¿Por qué de una vez por todas no ponemos nuestra confianza en Él? Amigos, ustedes los que no han creído en Cristo, este es un tiempo para poderle decirle sí al Señor Jesús. Ellos no lo hicieron así. Ellos en estos momentos se llenaron de ira, se llenaron de rabia, se llenaron de enojo contra Jesús y quisieron matarle. Se llenaron de tanta rabia que quisieron matarle. Porque cuando vieron esta maravilla y todo lo quieren bonito y todo lo quieren así, y el Señor Jesús les dice, sí, esto sucedió así, pero hubo una duda en ellos. ¿Y sabes qué es lo que queda? Queda lo que el Señor Jesús no leyó, el día de la venganza del Señor, pero eso será tema de otro devocional. Mis hermanos, la invitación es a que podamos estar agradecidos porque el Señor aquí incluye a los pobres, dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Mis hermanos, es lo que promete nuestro Señor, es lo que Él vino a hacer. Creámosle a su palabra, mis hermanos, creámosle a lo que Él es y a lo que Él ha dicho, a su propósito. Creámosle a esto, mis hermanos, porque
El Señor indudablemente ha leído hasta predicar el año agradable del Señor. Pero también en Isaías dice que y el año de la venganza del Señor. Entre estos dos acontecimientos han pasado más de 2020 años. Han pasado ya muchas pandemias, tal vez, gobernantes, han pasado muchas cosas en la historia de la iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo hoy, que aún vivimos en el año agradable del Señor? Tal vez muchos no creemos en un año agradable, claro. Hay guerras, hay muchos rumores de guerras por muchos lados, hay por otro lado movimientos, hay mucha política en nuestros días, hay muchas cosas que tal vez decimos el panorama está mal, movimiento LGBTI hasta la Z, hemos visto tantas cosas y decimos no, esto está mal, esto está muy mal, pero queridos hermanos y amigos, el Señor ha dicho a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, aún hay buenas noticias. Amigos, aún hay buenas noticias. Están aquí en la Escritura. La más grande es que vino el Mesías, que vino a pagar por los pobres, que vino a pagar la deuda del pecado que usted y yo no podíamos pagar, una factura grande y enorme, a darnos libertad a los cautivos, a dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Qué bendición lo que el Señor puede hacer. Es el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Por eso damos gracias, hermanos, y por eso queremos invitarle, amigo, a venir a Cristo, porque solo en Él hay libertad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él está la solución de nuestro pecado, de nuestra vida aquí en la tierra y también de solucionar el problema tremendo de la vida eterna lejos de Dios. Solamente podemos estar eternamente al lado de Dios cuando venimos a este Mesías. Mis hermanos, bendiciones, que el Señor les guarde. Continuamos en nuestro próximo devocional. Oramos. Padre, muchas gracias por este día. Solamente en ti confiamos y solamente en ti esperamos. A ti la gloria por siempre, Padre. Gracias porque tú eres el Mesías de Israel. Queremos creer en ti y no rechazarte, y mucho menos sentir ira porque tú nos dices la verdad. Te damos muchas gracias, Padre, y en ti confiamos. Amén. Bendiciones, hermanos. Buen día.